días. Te invito a ponerse de pie. Vamos a darle gracias a Dios en este domingo lluvioso, pero sabemos que la bendición de Dios está en este lugar. Amado Padre, bendecimos tu nombre, mi Señor. Gracias en esta mañana, Señor mío. Gracias por tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Gracias porque aquí estamos, Señor, para alabar tu santo nombre, para exaltar tu nombre, Señor, porque solamente tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Es para ti, Señor, esta alabanza. Te glorificamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Golpe de espada en la alabanza, golpe de guerra que salen de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada en la alabanza, golpe de guerra que salen de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. 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 Oh Señor, te alabamos. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero
aleja. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Jesús. Amén. Fuerte el aplauso es para Dios. Buenos días. Hoy pensé 8 de la mañana, vamos a ser muy poquitos, ¿verdad? Pero qué bien que el amor a Dios, la pasión por escuchar la palabra nos tiene aquí. Pues hoy vamos a hablar un poquito de lo que, vamos a hablar de lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a hablar en Primera de Tesalonicenses 5. Vayan por ahí. Y los 3 primeros versículos de Primera de Tesalonicenses 5 nos habla acerca de los tiempos y las ocasiones, de la venida del Señor Jesús. Entonces, nos enseña mucho el apóstol Pablo en esta mañana. Y yo sé que siempre tiene cosas Dios para mostrarnos, pero aquí el apóstol Pablo escribe de una manera hermosa lo que nosotros estamos esperando. Y también les manda saludar el pastor. Está recuperándose poquito a poquito, pero ahí va. Poquito a poquito, pero va bien, gracias a Dios. Gracias por sus oraciones, por los tiempos de ayuno, esos tiempos de la iglesia. De veras que Dios está contestando, está haciendo una obra bien bonita, bien hermosa, pero lo seguimos guardando un poquito más. Y pues les manda a saludar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Jesús, porque tú eres bueno y porque tu misericordia siempre la extiendes para nosotros, Señor. Gracias
por esta mañana, gracias por bendecir esta palabra, gracias por usarme, Señor, por usar mi boca, Dios, para poder hablar tu palabra. Te alabo y te bendigo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hablamos ya de la venida del Señor Jesús, ¿verdad? Pero en el versículo 4, del versículo 4 en adelante dice: mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día les sorprenda como ladrón. La iglesia no está en tinieblas, ¿eh? Y no nos va a sorprender como ladrón la venida del Señor, porque un día, eso es seguro, Él va a venir. Pero nosotros no estamos en tinieblas. En el versículo 5 dice: porque todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Nos está hablando Pablo. Y en verdad, en esos últimos tiempos, estaba hablando mi hijo con su papá en estos días. Papá, fíjate, me sorprende, ahora que están habiendo esas mareas, todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo, y dice, y a veces los cristianos tenemos miedo, y nos sorprende todas esas cosas, pero sabes que los creyentes debemos alegrarnos, porque la venida del Señor está cada vez más cerca, y eso es una realidad. Esto a ti y a mí nos debe de alegrar si nosotros andamos en luz y somos hijos del día, no somos de la noche ni andamos en tinieblas. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo? Conocemos la verdad, y la verdad nos hace ¿qué? Libres. Entonces es un gozo todo lo que pueda venir en adelante, todo lo que vemos, aún los cerros que se están lavando, si vienes por mi casa. Y todo eso nos enseña de los primeros versículos. En el versículo 2, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, nos debemos de gozar como iglesia, esperar la venida de Dios. Aún Dios dijo que iban a haber terremotos, iban a haber hambre, y creo que ya en Chiapas hay ¿cómo se llama? Lepra, ¿no? El virus de COVID. Entonces, todas esas cosas nos deben de alegrar, porque tú y yo somos hijos del día. Tú y yo no andamos en tinieblas. Tú y yo conocemos de lo que Dios nos puede hablar, de lo que es su palabra. Sabemos a dónde vamos. Sabemos que estamos aquí de paso nada más, un ratito aquí en la tierra, pero el ratito ya nos fuimos, y nuestra ciudadanía está en los cielos. Nos iremos a dormir, a esperar el día de la resurrección. Entonces, Pablo, ¿cuánto tiempo tiene Pablo que escribió esta carta? Y esta mañana nos está hablando para que nosotros también estemos como él, que todavía está esperando también la resurrección. Estemos como él, esperando el día en que el Señor vendrá. Y va a ser muy pronto, yo creo. Hay tantas cosas que se ven, hay tantas cosas que se escuchan. Y como decían los Marios, nos debemos de alegrar, no nos debe dar miedo, nos debemos de gozar, porque el día del Señor cada vez está mucho más cerca. Entonces, tenemos que ser hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y dice aquí, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Sí?
Y aquí nos habla dos cosas: velemos y seamos sobrios. No, tres cosas: no dormir. Y no quiere decir que te dé insomnio, ¿no? Eso no quiere decir, ay, no voy a dormir en la noche porque voy a estar velando. No. Velar es cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Cuidar nuestra salvación, velar, estar orando, estar pidiéndole a Dios que se revele a nuestros hijos, que se revele a nuestros hermanos en Cristo, que se revele a la iglesia, bueno, a la gente que no conoce de Dios. Y eso es estar velando. Y no es precisamente no dormir. Imagínate, no duermes y al otro día andas como loco, ¿no? Y sobrios. Uno que toma, uno que pistea, no está sobrio, está alucinado, entonces está mal. Pero tú y yo tenemos que estar velando. El diccionario de la lengua española define la palabra velar de varias maneras, entre ellas hacer centinela o guardia por la noche. Hay muchas definiciones. Y dice cuidar solícitamente algo. Y esto para mí es muy importante que tú y yo como iglesia sepamos. Cuidar solícitamente algo. Y Dios nos dejó a cuidar la grey, a cuidar una viña. Y porque Dios ama a la iglesia. Y nos ama a nosotros, te ama a ti, me ama a mí. Y tenemos que estar solícitamente cuidando algo. El diccionario bíblico, velar, estar en guardia contra las tentaciones cotidianas. En nuestro texto encontramos este término empleado para instar al creyente a que viva en la luz. Es de lo que nos habla el diccionario bíblico. Instar al creyente a que viva en la luz. Estar en guardia contra las tentaciones cotidianas. ¿Quién no tiene tentaciones diarias? Yo creo que todos. Y cualquiera puede decir, ay, ¿cómo crees? Sí, todos tenemos tentaciones y por eso tenemos que estar velando. Por eso tenemos que estar cuidando nuestra salvación. Hoy más que nunca. Porque puede venir como ladrón en la noche, ¿no? La venida del Señor. Y es instar al creyente para que viva en la luz del pronto regreso del Señor Jesús, de estar alertas en todo momento cuando somos convertidos de las tinieblas y así poder cumplir con la gran comisión que Jesús nos dejó. Nos convirtió de las tinieblas a su luz admirable, pero nos dejó una gran comisión. Y la gran comisión es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y más ahora que sabemos que el tiempo se acerca, que no podemos estar jugando al cristianismo, y nada más un pie adentro, un pie afuera. Es meternos con Dios, es buscar su presencia, es saborear su palabra. ¿Y cuál es el estado de sueño en el que el cristiano puede caer? Por eso dice aquí en el versículo 6, por tanto no durmamos como los demás. Mira, nada más, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ese estado de sueño en el que cualquiera de nosotros podría caer. Es un estado de insensibilidad. Es cuando ya no eres capaz de apreciar algo o de reaccionar emocionalmente ante ello. Eres insensible al dolor ajeno. Eso es dormir. ¿Sí? Cuando ya no reaccionamos a la necesidad de los demás. Ya no somos sensibles. Ya no
ni siquiera para apreciar lo bonito de la vida, ¿sí? Ya no puedes reaccionar emocionalmente, ¿no? Y entonces, ese es uno de los puntos que tú y yo tenemos que cuidar. Si hay algo en nuestro corazón que pueda venir, que nosotros podamos sentir, oh, yo estoy mal en esto, ya estoy insensible, ya no siento el dolor de otras personas. Entonces, creo que Dios va a hablar a tu corazón en esta mañana y vamos a empezar a ver algunos detalles. A mí Dios me habló muchísimo y estoy hablando por mí en estas cosas. Y a veces no somos sensibles al dolor ajeno. Yo sé que esta iglesia sí, pero habemos no todos, ¿verdad? Entonces Dios nos tiene que hablar en esta mañana. El sueño es un estado de inanición. La inanición se asocia a la quietud, la pasividad o la inactividad. También significa alguien sin esfuerzo y crecimiento. Estás pasivo, estás inactivo, no te involucras, menos en la obra de Dios. No haces ningún esfuerzo para conocer más la palabra de Dios. Ya te estancaste en lo que dices, yo creo que ya conozco. Y no conocemos nada. Cada día Dios nos habla de cosas y vamos aprendiendo cosas más y más y más. Si yo les dijera cómo Dios ha estado hablando a mi corazón a través de esta palabra. Y ese es el estado de inanición, cuando ya estás muy quieto, cuando ya nada te mueve, cuando ya nada te hace salir de tu zona de confort, cuando ya no quieres crecer. Y yo sé que esta iglesia, muchos están trabajando aún bajo la lluvia. Ayer mandaban fotitos que estaban predicando el evangelio en un lugar, y eso es una gran bendición. Eso quiere decir que se están haciendo un esfuerzo para llevar la palabra de Dios. Están creciendo también en el conocimiento de la palabra de Dios, y por su gracia estamos aquí. Entonces, no toda la iglesia, pero quizás sabemos muchos que estamos en ese estado de pasividad, de que ya no hacemos ningún esfuerzo y tampoco queremos crecer espiritualmente y nos quedamos enanos espirituales. Y Dios quiere que crezcamos al conocimiento de Él. El apóstol Pablo hablaba, ¿cuántas veces nos hablaba? ¿Sí? Y hoy pues todavía cuántos años tendrá de haber escrito esta palabra, y nosotros la estamos saboreando y vamos a donde Él nos quiere llevar, a donde Dios nos quiere llevar. El sueño también es un estado de inanición, y la inanición es alguien con extrema debilidad física. Está buscando en el diccionario esto. Es alguien con extrema debilidad física por falta de alimento. Esa es la inanición, cuando te falta alimento. ¿Y sabes cuál es el alimento del creyente? Esto, la palabra. Es lo único que leemos la palabra, y aquí dice: mi sangre es verdadera comida. No, mi palabra es verdadera, sí, algo así, y su sangre es verdadera bebida, algo así. Realmente es solamente su palabra. Y porque el estado de inanición es alguien que le falta el alimento. Y tú puedes decir: ¿por qué estoy sintiendo este vacío en mi corazón? ¿Por qué no hay algo en mí que no está bien? Y saben que en estos días que he estado cuidando a mi esposito, pasaron muchas cosas, pero una de las cosas que estaba pasando era de que me sentía con un vacío en mi corazón, y sentía como que
algo había en mi corazón y yo quería llorar y yo quería reventar en llanto. Y me di cuenta que, ¿saben qué? Que estaba cayendo en ese estado de inanición, ¿no? No estaba comiendo la palabra de Dios, no estaba alimentándome de la palabra de Dios, estaba con todas las cosas que había que hacer, que hay que hacer. Y tampoco es un enfermo fácil de cuidar. Él está muy activo. Entonces, en ese tiempo yo estaba pensando que yo necesitaba mi tiempo a solas con Dios, porque yo tenía mucho tiempo a solas con Dios. Pues vivimos solos y tenía muchísimo tiempo. Mientras él se iba a trabajar, yo me quedaba y tenía tiempo para orar, tenía tiempo para buscar de Dios, tenía tiempo para muchas cosas, y estaba cayendo en ese estado de inanición. Estaba sintiéndome vacía y tuve que recorrer al alimento espiritual, que es su palabra. Entonces, esto no podemos dejarlo, porque esto nos da vida, esto nos enseña a caminar. Es la palabra de Dios, ese estado de inanición. Así como que necesitamos el alimento cada día, de venir y comerte tus huevitos con una salsa ranchera y las tostaditas y el huevito estrellado y toda la cosa. Así necesitamos la palabra. Así como comes el primer desayuno, así necesitamos la palabra para no caer en ese estado de inanición, de falta de alimento, de debilidad espiritual. Cuando no comemos, estamos débiles, ¿verdad? Pero cuando comemos, estamos fuertes. Y cuando comemos la palabra de Dios, es difícil que podamos caer. Es más difícil poder caer porque estamos tomando de la savia divina, estamos pegados a la vid, separados de Él. Mis queridos, querida iglesia, nada podemos hacer. Entonces no podemos dormir, no dormamos como los demás. Hay muchos creyentes que duermen también. Si no velemos y seamos sobrios, nos dice la palabra. Ya no podemos llegar ahí. Iglesia, el hombre dormido está en peligro. El hombre que está dormido, el hombre que no está velando por su salvación, y está en grave peligro de caer. Diría mi hijito, está caminando sobre la cuerda floja, ¿no? Entonces, para poder huir de todas las cosas que nos ofrece el mundo, es estar velando. El cristiano dormido no le importa si las almas se pierden. No sé si estás en ese lado. Que no te importe que las almas se pierdan. Que no te importa si alguien viene y te platica sus problemas y tú le dices, voy a orar, pero tú no haces nada. O sea, yo estoy hablando por mí. Unos días atrás, estuve ministrando a alguien, pero ¿sabes qué? No me tomé el tiempo para orar por esta personita. ¿Y saben qué? Después no me tomé el tiempo para orar por su problema. ¿Y sabes qué? Después Dios me habló y me dijo, ¿qué está pasando? Y de verdad, créanme que lloré y le pedí perdón a Dios. Y de entonces me levanté y dije, es un matrimonio que se puede perder, que se va a perder si yo no me levanto, si yo no hablo, si yo no voy y los busco, si yo no voy y les digo de lo que se están perdiendo.
Yo estoy hablando por mí. Y porque a veces ya no nos importa que las almas se pierdan. ¿Y sabes qué? Un alma si se pierde, ¿se va a dónde? Al infierno. Una persona que Dios puso en tu camino para que tú le hables del amor de Dios, se va a perder. Y creo que la última de las predicaciones del pastor, de las últimas predicaciones, fue de que su sangre nos los va a demandar de nuestras manos. ¿Sí se recuerdan esa plática? Entonces, esa insensibilidad no la podemos tener nosotros, tenemos que actuar. De eso nos habla el apóstol Pablo. Si hablamos de insensibilidad, ese es el estado que demasiadas veces sobreviene aún en los mejores hijos de Dios. Esto, ¿no? Que las almas no nos importan. Yo me recuerdo que los primeros creyentes en Cristo aquí, qué bárbaro, corríamos a medianoche, no nos importaba. Y sabes que yo tenía 4 hijos y los dejaban con llave. Y nos íbamos con mi esposo y dejaba mis 4 hijitos y me iba con mi esposo en la noche nos llamaban para orar porque ya se estaban golpeando, porque ya se estaban ahí, o alguien estaba muy tomado, y no nos importaba pasar tiempos. Pero a veces el tiempo nos va haciendo insensibles, nos va haciendo, no me importa, ¿no? Yo me recuerdo cómo cuidábamos a los hermanos en Cristo. Y los cuidábamos porque venían y estaban saliendo de la droga, estaban saliendo del alcohol, y ahí está, había que estar en el momento que necesitaran. Y ahora como que ya no nos importa nada, ¿no? Y necesitamos volver. Necesitamos otra vez tener esa pasión por las almas. No estemos en ese tiempo de dormidos. Y nos puede suceder a todos este tiempo. Entonces hoy Dios nos dice, levántate, aunque sea el clima como está, ¿no? Nosotros tenemos que levantarnos. Y qué bueno que están despiertos. Y yo pensé 8 de la mañana voy a hablar solita en la iglesia. Y no, qué bueno que están, qué bueno que vinieron. Y eso indica que estamos necesitados de buscar la palabra, de buscar el alimento. Y cuando un hombre está dormido, es insensible, el mundo prosigue su marcha, pero él no sabe nada de ello, está dormido. Se puede quemar la casa del vecino, pero es la casa del vecino, ¿no? Ni siquiera para tender la mano. La iglesia tiene que estar presta para servir, porque aunque sea en ese momento de angustia, tú puedes hablar la palabra de Dios. No te preocupes, Dios es bueno. Entonces, podemos caer, ¿qué me importa, no? Y hay personas enfermas en casa, pero ni se dan por enterados también. A veces puede ser que alguien esté enfermo en tu casa y tú seas insensible y ni en cuenta. Un corazón endurecido, ¿para qué lo queremos? Queremos algo que arda de pasión, ¿no? De pasión por Dios. Tal vez te has vuelto como un formalista y eso podemos caer muchos en esto. Sientes que no hay aquel aroma, aquella unción que solía haber en la predicación. Ya no hay unción, se acabó la unción. Entro a la iglesia y ya no siento, ¿no? Y, no hay diferencia en tu ministro. El ministro va a decir lo mismo, el pastor va a decir lo mismo, ¿no? Las alabanzas, las oraciones, ya no las sientes igual y te atreves a decir, antes era otra cosa. Si estás en ese estado, estás en peligro. Porque no podemos quedar como el pueblo que salió de Egipto, que decía, el aroma de las ajos,
¿no? De las cebollas, de los puerros, creo que era, ¿no? Y añorando el pasado. La iglesia tiene que caminar y tiene que crecer y se tiene que levantar. Si estamos sintiendo eso, no es problema ni del pastor, ni de la alabanza, sino es un problema de nuestro corazón, que estamos dormidos, que estamos insensibles, que estamos en estado de inanición, de inacción, que ya no podemos sentir. Y ese fuego que arde por Dios, por las cosas de Dios. Entonces tenemos que despertar, iglesia, y si detectamos alguna cosita de esto en nosotras, porque lo sabemos, dice que nos analicemos también. Si hay camino de perversidad, nosotros, tú y yo, tenemos que analizarnos. Si hay esa frialdad espiritual también, tenemos que analizarnos y no permitirnos caer en ese estado. Ahora yo digo, cuando yo vengo a Dios, cuando yo vengo a la iglesia, y le decía a un grupo de mujercitas que estuvieron conmigo la semana pasada, esta semana, que para mí venir a la iglesia y cantar alabanzas que glorifican el nombre de Dios, no como yo me siento, sino el nombre de Dios, y incluso hasta le subí un tanto de alabanzas donde habla de la grandeza de Dios. Yo me pierdo, me olvido que existe el mundo y yo puedo adorar, porque como yo me siento lo puedo sentir en mi casa, lo puedo cantar en mi casa, pero cuando yo vengo a la iglesia yo prefiero esas alabanzas que te pierdes adorando a Dios, porque es el lugar donde nosotros venimos para adorarle. Entonces, eso es algo que tiene que movernos como iglesia y volvernos otra vez a esa pasión por Dios, a no estar dormidos. La iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que despertar. Mire que yo estaba preparando un mensaje, el hijo de la libre y el hijo de la esclava, porque mi esposito me dijo, yo creo que mejor me voy a cuidar. Le dije, ¿sabes qué? Creo que te vas a esforzar 3 predicaciones el domingo, mejor cuídate un domingo más. Y entonces me dijo, bueno, pero ya nos ganó el tiempo, ¿podrías tú? Le digo, no, yo sí puedo. Entonces iba a hablar de 2, del hijo de la libre y el hijo de la esclava, ¿sí? De Agar y de Sara, de Ismael e Isaac. Pero de repente, hacia el grupo de la iglesia, subieron un mensaje. Y yo había leído esto. Por tanto, no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, ¿no? Ya lo había leído y lo tenía abierto. Y saben una de las cosas, no me gusta cuando gritan, cuando predican y gritan, y no me gusta. Entonces dije, lo abrí y vi que estaban gritando, lo volví a cerrar. Dije, no, pero al ratito, yo creo que el Espíritu Santo me movió y lo volví a pushar, y vi que de la iglesia dormida. Entonces entendí que el Espíritu Santo quería que yo hablara de esto que estoy hablando en esta mañana. Eso viene del corazón de Dios. Le damos un aplauso a Dios. Un fuerte aplauso. Bueno, y si estamos añorando lo que fue la iglesia antiguamente, es porque hemos caído en un estado de sopor. ¿Saben cuál es el estado de sopor? Es una condición en la que la persona está durmiendo y si logra despertar, está sin lucidez y actúa como desorientado. No sé si les ha pasado que de repente están en un hotel
o van a casa de algún familiar, a la casa de sus padres, o están aún en su casa y de repente te levantas y ves tu ventana y dices, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Dónde estoy? Ese es el estado de sopor, que tu mente no está lúcida, que estás desorientado, que no tienes lucidez. ¿Sí? ¿Han visto los sonámbulos? Están en un estado de sopor. Están caminando y están en su casa y están hablando, pero no están lúcidos. Están sonámbulos. No hay lucidez. Están desorientados. ¿Eh? Y yo no sé, ayer yo dije, tal vez a mí me ha pasado, alguna vez me pasó en mi casa, y yo dije, ¿dónde estoy? Y mi ventana está aquí, la otra ventana está aquí, muy fácil de reconocer mi casa. Pero estuve sentada, ¿y ahora dónde estoy? ¿No? ¿Dónde dirían los? ¿Ahora dónde estoy? Ese es el estado de sopor. El otro día veníamos con el pastor, y allá por donde está el barranco, ya llegando a Ocosingo, era ya muy noche, eran como 9, 10 de la noche, y veníamos, aquí hay un barranco, ya entrando, son unas curvas, ¿no? Y aquí está el voladero. De repente empecé a sentir que me estaba durmiendo, y pues ser bien dormido, y yo sentí que incluso ya mis ojos estaban, y dije, Señor, ayúdame a llegar a Ocosingo y estacionarme por ahí y ya no seguir, ya no puedo más. Entonces, ¿saben qué creen que pasó? Llegué y me estacioné. Hay un hotel en donde está una glorieta, y ahí me metí. A la hora en que me estaciono, me doy cuenta. Me estacioné y ya se levanta, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, no, estamos en Ocosingo, pero ya no puedo más. Yo me estoy durmiendo, no puedo más. Y en eso, como ya tenía el carro parado, no había apagado, me doy cuenta que él había subido la calefacción. Y nunca me di cuenta que él subió calefacción, y ese calorcito me estaba haciendo dormir. Y de veras, ya no aguantaba. Y entonces agarré, le quito la calefacción y le meto el clima lo más que pude. ¡Ay, me estás matando! Espérate, aguántame que yo despierte. Me dice, no nos vamos a quedar, si quieres manejo yo. Le digo, no, yo voy a seguir manejando, si quieres nos vamos. No nos quedamos, nos venimos. Pero ya le metí el frío, porque a veces el estar cómodos, el calorcito, te hace entrar en ese estado de sopor y te puede llevar hasta accidentarte, ¿no? Hasta la misma muerte. Entonces nosotros, tú y yo como creyentes, no nos podemos dar ese lujo de estar cómodos. Dicen que cuando empezamos a dormir como matrimonio, como familia, dices que cuando el negocio va muy bien, cuando la economía va muy bien, cuando tu casa está bien, cuando tus hijos caminan bien, empiezas a entrar en ese estado. Dios nos tiene que sacudir para poder otra vez meterle. Yo entiendo que Dios quiere cosas de nosotros, y a veces nos tiene que sacudir para no entrar en esa conformidad, para no entrar en ese estado de sopor. Y hay muchos en el estado de sopor aquí en la iglesia, algo así como que a tu lado está alguien, está levantando las manos, adorando con lágrimas en sus ojos, perdido en la adoración, bien metido adorando a Dios, y tú volteas de un lado a otro, quedas viendo a uno, quedas viendo a otro, estás viendo tu celular, estás metido en tu celular, no en la plática, como alguien estoy viendo ahora, bien metido en tu celular. Entonces estás ya
en ese estado de sopor, ya no tienes lucidez en tu mente, ya estás todo desorientado. ¿Quién tú, no? Y a veces estás bien metido y de repente sientes una mirada y volteas a ver y es uno que anda todo desorientado y te queda viendo que estás llorando, ¿no? Y puede suceder aquí en la iglesia y volteas de un lado y volteas para otro. Y como diría Obed, ¿quién tú, no? O el pastor está en el mensaje y la palabra está súper ungida y tú dando vueltas a las hojas de tu Biblia y revisando tu Biblia, yéndote de aquí para allá, ni siquiera estás en el mensaje, estás en un estado de sopor cristiano, estás en ese estado donde ya estás cayendo al precipicio. ¿Sí? Y eso es lo que puede venir estando dentro de la iglesia, ¿no? En tiempos pasados ni pensabas en la condenación de alguien. Si pensabas en la condenación de alguien, derramabas tu alma en lágrimas. Pero ahora podríamos sentarnos al mismo borde del infierno y oír sin conmovernos los lamentos que proceden. Puedes tener a tu lado una persona que está súper drogándose y a ti no te importa, ¿no? Tenemos que correr, iglesia, tenemos que ir, porque estamos sentados al borde del infierno, estamos oyendo los lamentos, los gritos, la gente que se va sin Cristo y nosotros estamos. Y ahora necesitamos más que nunca correr, ir, hablarles de Jesús. Yo te voy a ayudar. ¿Qué necesitas? No puedes seguir así. Y de veras que salen de la droga. Y si no lo puedes hacer, pues dobla tus rodillas y preséntale a Dios tu caso. Como Job. Si yo estuviera en tu caso, hay una parte en Job que dice eso, yo le presentaría mi caso a Dios. Entonces, preséntale tu caso a Dios. Y si hay alguien que se está divorciando y tú lo sabes, preséntale ese caso a Dios, pero en un clamor, en un ruego, en una súplica. Porque el pensamiento antes era restaurar a un pecador del error de su camino. Te habría hecho saltar de tu cama a medianoche y te habrías precipitado a través del frío, del aire de la noche para ayudar y rescatar a un pecador de sus pecados. Tenemos que volver a eso. Muchos hombres de Dios. Muchos hombres de Dios en la palabra. Elías. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, no? Que dejaron todo por seguirme a mí. Sí, hay una alabanza muy bonita de eso. Pero también los grandes hombres de Dios que nos trajeron la palabra y que de alguna manera hemos leído sus libros, que empezaron con el Evangelio. Nosotros tenemos la misma capacidad de ellos de poder llevar el Evangelio y de poder revolucionar el Evangelio. Rescatar a los pecadores. Hay una película que nos muestra cómo es el proceso del creyente, todo lo que nos lleva, ¿no? Es de Juan Bunyan, ¿no? Hay muchos libros de él y hasta hay una película del peregrino y hay uno, el regreso del peregrino, el proceso del peregrino. Vean, habla de la ciudad encantada y que le decía el compañero de él, no podemos dormir, no podemos dormir, tenemos que velar. Y está apasionante esa historia. Si pueden conseguir el libro, consíganlo, y si quieren, pues véanlo por película. A mí me gusta más el libro, yo tengo hasta un libro ilustrado de esa parte del libro de Juan Bunyan. Entonces, tú y yo tenemos que caminar y no dormir.
Aún viniendo a la iglesia, puedes cantar los cantos, pero tu corazón no va con ellos. Tú antes también podías orar, pero ahora, aunque tu cuerpo está, tu corazón ya no está aquí. Solamente está tu cuerpo presente, pero ya tú estás ausente, ¿no? Como el muerto, que nada más es cuerpo presente porque su espíritu ya no está. Entonces, nosotros tenemos que volver a eso. Isaías 56, 10, 11, híjole, ya me tardé muchísimo hablando de esto, pero creo que es conveniente. 56, 10, 11 dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Qué fuerte es esta palabra, ¿verdad? Muy fuerte. Ignoramos la palabra de Dios muchas veces. El otro día que yo estaba dando la predicación aquí, mi esposo me dijo, que se lavara con lejía. Y me dijo, no, fuimos lavados con la sangre de Jesús. Y porque están atentos a la palabra. Y llegando ya, amor, ¿tuviste esto? Ok, se me fue entonces. Y luego mi hijo por otro lado dijo, mamá, tú dijiste que algo de Sara. Y entonces me dijo donde yo estaba en el error. Y le dije, cierto, pero lo dije porque ella actuó como humanamente actuaríamos cualquiera de nosotros. Pues también en su humanidad ella dijo, pues ya no tengo yo el gusto por los hombres, entonces y ya no voy a poder tener hijos, tengo tantos años, entonces pues le doy a Agar, ¿no? Entonces, pero eso, y hubo un detallito ahí y me dijo, ella quiso ayudar a Dios y tú dijiste algo que no. Y entonces tenemos que estar muy atentos a lo que decimos. Por eso dice, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, ya no podemos hablar, ya no podemos ni siquiera ladrar como los perros. Estamos soñolientos, echados, aman el dormir. ¿Han visto los perros que se echan? Y esos perros comilones son insaciables. Y aquí habla de los ministros de Dios, de los pastores mismos. No saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Son insaciables. Le quitan hasta el último. ¿Cómo se llama? Cuando rasuran sus ovejas, ¿no? La última lana de sus ovejas. La iglesia no puede caer ahí, no puede caer ahí. Tú y yo, esta iglesia no puede caer ahí. Y qué bueno que podemos cuidar la iglesia, que podemos el despertar de la gracia de Dios, el despertar de Dios. Un mensaje no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Lleva tiempo, pasando tiempo con Dios, orando, clamando, buscando. Y yo veo a mi hijo cuando hace una cápsula, se llevará como una semana o más tiempo. Y veo que le hace hola, 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 hola. No sé, pero hace un sonidito ahí. Para llamar la atención, para que tú y yo podamos escuchar la palabra. Así hace circo, maroma y teatro, ¿no? No todos los pastores duermen, como dice aquí. Hay muchos que todavía están despiertos, queriendo que los atalayas de Dios se despierten y no seamos así como perros mudos, que ni siquiera podemos ladrar. Y yo veo esa parte y créanme que a veces lloro, ¿no? Lloro porque veo, Dios, bendice a este hombre que está haciendo todo para tu gloria. Y ¿sabes qué? Muy pocos le mandan un mensaje, oye, Mario, gracias. Le estaba diciendo al pastor anoche que a veces caemos
Porque hubo un hombre de Dios que dijo, porque te vas a sentir como vanaglorioso, te vas a sentir orgulloso. Yo creo que el hombre de Dios no es así. Y cuando le dijeron, qué buen mensaje diste, dijo, ay, no te preocupes, ya me lo dijo el diablo, ¿no? No, es bueno decirlo, porque nos anima a dar más. Nos anima a ir más adelante. No se van a llenar de orgullo. Cuando un hombre es de Dios, eso le va a ayudar a decir, mi trabajo vale, mi trabajo es bueno, mi trabajo sirve. Es como si tú nada más le estás marcando los errores a tus hijos, pues no le estás haciendo ningún favor. Pero si tú le empiezas a marcar lo bueno que hace, lo vas a levantar y lo vas a animar a seguir. Porque eso es una falsa humildad, nada más de decir, no, ya me lo dijo el diablo, ¿no? No, necesitamos un gracias. Gracias porque te estás esforzando en traerme la palabra me está animando, la palabra me está fortaleciendo. Lo hagamos, iglesia, y vas a ver que los ministros van a ponerse chispas y se van a poner abusados para llevar la palabra. Yo veo a Mario de veras que le mete toda la candela, diría, ¿no? Y también el pastor para hablar la palabra de Dios. El cambio está en ti y en mí. No solo nos levantemos, sino que levantemos también a otros. En Efesios 5:14 dice, por lo cual te dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por lo cual te dice, despiértate, iglesia, tú que duermes, levántate de los muertos. Puede ser que ya estés más muerto que vivo, ¿no? Y deja que Dios te alumbre. Es lo que nos está hablando Efesios 5:14. El despertar de la iglesia. A veces hablar de catarsis piensas que es otra cosa, ¿no? Catarsis cuando estás dormido, cuando estás y de repente despiertas, ¿qué estoy haciendo, no? Dice que catarsis es purificación emocional, corporal, mental, espiritual. Entonces, iglesia, levántate, sal de esa catarsis donde has caído. Como la poética de Aristóteles, escrito en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Levántate, sal y te va a alumbrar Cristo y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos, iglesia. Vamos a orar. ¿Aprendimos? ¿Queremos levantarnos como iglesia? ¿Queremos ya no estar somnolientos? Vamos a orar. Padre, te quiero dar gracias, Señor, porque solamente es tu mano que nos sostiene como iglesia. Padre, bendice tu iglesia. Señor, que despertemos, Señor, que despertemos de ese estado donde hemos quizás algunos caídos, no todos, pero muchos han caído, Señor, de ya no sentir ni siquiera el fuego, el toque de tu presencia. Señor, en esta mañana, Señor, bendice a los que vinieron, bendice a los que nos escucharon. Señor, muchas gracias y gracias por usar mi boca para poder hablar tu palabra, Señor. Gracias porque nos dices que nos despertemos, que no durmamos, que nos levantemos, Señor, de los muertos y que tú nos vas a alumbrar y que tu palabra sea esa lámpara que alumbra nuestro camino. Mi Dios, te damos gracias, Señor, así que bendice grandemente a tu pueblo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.